Licenciado, muy buenas noches. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Bienvenidos al desarrollo de esta clase correspondiente a Ciencias Naturales. Un gusto poderlos saludar a todos. Bienvenidos. Licenciado, buenas Licenciado, noches. buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, mis queridos compañeros. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondiente a Ciencias Naturales. De forma inmediata iniciamos con el desarrollo del contenido correspondientes a esta semana. Estamos en el formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, estamos en la unidad 8, que todavía vamos a ver con el tema central, las áreas protegidas y los factores que afectan a los ecosistemas. Y en este caso vamos a ver el tema número 2, que corresponden a los subtemas el cambio climático y sus efectos, las erupciones volcánicas y los efectos y medidas de seguridad en relación a estos cambios climáticos que se presentan. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen una tarea bastante pequeñita para esta semana. Y obviamente dice lo siguiente, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera, ¿cómo afecta el cambio climático a la vida marina y la industria pesquera? ¿Será positiva? ¿Será negativa? Ustedes tienen que ver cómo tienen que proporcionar los efectos que causan los cambios climáticos en relación a estas dos actividades, tanto a la vida marina y obviamente a la industria pesquera. La siguiente actividad dice, explique cómo se produce una erupción volcánica. Facilito, ustedes pueden ver algún tipo de documental o pueden ver en internet, hay mucha información. Y esto nos corresponde bastante a nosotros, de bastante interés, porque a partir de esa pregunta nosotros también vamos a aprender. Nosotros en nuestro país, lo que es prácticamente el continente americano, nosotros estamos situados en el cinturón de fuego. Y especialmente para los que vivimos en los Andes, nosotros estamos rodeados de volcanes, estamos rodeados de nevados. ¿Qué son los nevados? Prácticamente son volcanes que se encuentran apagados, que se encuentran suspendidos y que obviamente eso no significa que haya pasado su peligrosidad o su etapa de erupción. Todos tienen su proceso, y así es que siempre nosotros debemos estar pendientes y esto nos va a ayudar a tener una idea de cómo se forman esto. Nosotros estamos constantemente sufriendo movimientos telúricos, estamos sufriendo una serie de actividades, obviamente relacionados a todos estos procesos de actividad volcánica. Así que esto es indispensable también que ustedes se interesen sobre esta pregunta, en la cual dice, explique cómo se produce una erupción volcánica. La siguiente dice, la siguiente y última, explique cuáles son los tipos de erupciones volcánicas que existen. Hay algunos tipos de erupciones de acuerdo a su intensidad, de acuerdo a la emisión de determinados piroclastos, como son piedras, como son lavas, y una serie de cosas que obviamente está emitiendo el volcán cuando obviamente entra en actividad eruptiva. Entonces, todas esas características ustedes también lo tienen que analizar y tienen que colocar. Esas son 3 preguntas que ustedes tienen para el desarrollo de la presente actividad. Así que les deseo que les vaya súper bien en el desarrollo de esta tarea. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. La rotulación de la hoja, fundamental, cumpliendo el esquema que ustedes tienen a continuación. Cómo tienen que presentar su tarea, cómo tienen que desarrollar en la parte superior de su hojita, completando los datos que se les solicita y a continuación desarrollan su tarea. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. En relación al contenido, de la tarea, ustedes tienen que ver las recomendaciones, tienen que tomar en cuenta la rúbrica de calificaciones para que obviamente la tarea se ajuste a lo que se les solicita para que ustedes obtengan una nota de 10. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. En la parte final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad 8. Como abonado el tiempo, estamos ya a un par de unidades ya de terminar todo este proceso educativo, así es que pónganle muchas ganas que ya terminamos.
Estamos en la unidad número 8 con el tema del cambio climático y sus efectos, las erupciones volcánicas, efectos y medidas de seguridad correspondientes a la semana número 2 del 25 de marzo del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 25 de marzo, la fecha límite de entregas es el 30 de abril y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2024. Así es que tienen un tiempo bastante cómodo para presentar esta actividad. Obviamente teniendo en cuenta que es apenas 3 preguntitas y que no son difíciles, de hecho son bastante entretenidas porque nos ayudan también a conocer cómo se desarrolla nuestro medio ambiente, cómo se desarrolla nuestro ecosistema en función de, obviamente, de los peligros que también presenta nuestra madre naturaleza y que aparte de ser, presentarse como un peligro, también existen algunos efectos en cuanto al cambio de relieve, en cuanto a la transformación de la capa superficial, de la vegetación, de la flora, de la fauna. Existe una serie de cambios que se dan a partir de estos eventos volcánicos también. Por ejemplo, recordando, casi estamos ya por cumplir un año más de lo que fue el terremoto de Manta. Prácticamente, ¿qué es lo que pasó ahí? También hubo algunas veces perceptibles, otras no perceptibles, pero hubo un cambio en cuanto al nivel del suelo, justamente por este movimiento telúrico que se dio, y obviamente que fue un abril. Entonces son cosas que a nosotros nos interesa y que también nos permite también mantenernos alertas y también estar generando diferentes etapas de seguridad con la finalidad de que obviamente no se presenten pérdidas de vidas humanas como las que se dio anteriormente. En cuanto a las áreas protegidas y factores que afectan a los ecosistemas, vamos a ver el cambio climático y sus efectos y vamos a iniciar hablando sobre este famoso efecto invernadero. ¿Quién lo ha escuchado? El efecto invernadero siempre están hablando cuando están topando temas en relación a la protección del medio ambiente y de la naturaleza. En diferentes medios de comunicación, en radio, en prensa, en televisión, siempre están hablando de este efecto invernadero. Este efecto invernadero, antes de entrar en este proceso, les recuerdo que existen dos tipos de efectos invernaderos. El efecto invernadero natural, obviamente que se genera con los gases y calor de, obviamente, de la naturaleza, de las plantas, de los animales. Y hay el otro efecto invernadero artificial, que son los que nosotros desarrollamos cuando contaminamos, cuando quemamos, cuando dañamos, cuando desarrollamos, por ejemplo, todas las actividades en nuestros vehículos y una serie de cosas más que propenden a contaminar nuestro ambiente, especialmente la atmósfera. Ahí se genera este efecto invernadero. En este sentido, algunos gases como el vapor de agua y el dióxido de carbono absorben la radiación infrarroja de la Tierra que emite e impiden que escape al espacio. Esta radiación retenida hace ascender la temperatura del planeta y produce el llamado efecto invernadero natural. Las actividades humanas aumentan la concentración de estos gases, denominados gases de efecto invernadero, hecho que provoca un recalentamiento de todo el planeta. Es por eso que especialmente nuestros polos, el polo norte y el polo sur, muchos de ellos han sufrido también un embate, un proceso de, por el efecto del calor, obviamente se han ido desliendo los polos y esto aumenta obviamente el nivel del mar. Entonces en esta parte también hay que tener cuidado. En ese sentido, el dióxido de carbono, en su sigla CO, es el principal responsable de este recalentamiento, aunque existen otros gases que causan este efecto, como los clorofluorocarbonos, en sus siglos CFC, el metano, CH, y el metano prácticamente donde más se encuentra presente es en el sector de la ganadería. La ganadería es uno de los que emiten más contaminantes, especialmente este gas que es el metano. Y también el dióxido nitroso, que es otro gas que también influye bastante en la formación del efecto invernadero. El aumento de la emisión del CO va unido a la disminución de la masa forestal debido a los incendios y a la tala indiscriminada para las instalaciones de vías de comunicación y zonas urbanizadas. El efecto que puede producir a largo plazo el incremento de todos estos gases es el ascenso de la temperatura que produciría un cambio climático bastante radical. Todavía no se ha establecido definitivamente cómo nos perjudicaría,
esta elevación de temperatura, pero nada bueno puede ocurrir. Y de hecho, en la actualidad, como les había mencionado anteriormente, los polos se han ido desliyendo y eso ha aumentado el nivel de los mares y obviamente el mar ha ganado espacio, ha ganado terreno en relación a las placas continentales. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo nosotros también desarrollamos nuestra vida, cómo nosotros quemamos y hacemos cualquier actividad que puede dañar nuestra naturaleza. En relación al cambio climático, el cambio climático, según el panel intergubernamental sobre el cambio climático, IPCC, en sus siglas, en su informe del 2007, si se mantiene el ritmo de emisiones de gases invernadero, la temperatura media global del planeta podría incrementarse para el 2100 entre 2 grados centígrados y 5 grados centígrados. En la práctica, se produciría o se producirá una mayor amplitud térmica. Eso quiere decir la baja temperatura mínima y aumento a la máxima, hasta 10 grados centígrados o mucho más de lo que existe actualmente. También habrá un cambio en el régimen pluviométrico, esto quiere decir en cuanto al nivel de las corrientes marinas. El aumento de la concentración de los gases del efecto invernadero ocasiona una mayor retención de calor por parte de la Tierra, lo que modifica el balance energético global. Este cambio climático es una variación atribuida directamente o indirectamente a la actividad humana. También estamos presentes del hombre en todo este proceso de contaminación y destrucción de la naturaleza, que altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos comparables. Eso quiere decir, van por etapas de años, por etapas, por periodos, los científicos van analizando el desarrollo de las actividades humanas relacionadas al cambio que se va dando con temperatura, con eventos de contaminación, de destrucción de la naturaleza. Es muy difícil distinguir entre las fluctuaciones del clima producto de la contaminación humana y las que se dan por las variaciones naturales. Esto se debe a que solo tenemos una serie de datos de los últimos momentos de la historia de la Tierra y no sabemos a ciencia cierta si funciona climáticamente o no, o es lo que puede pasar. Pero de hecho también el hombre está directamente correlacionado a todos estos procesos de destrucción de nuestra naturaleza. El principal indicio que apoya la hipótesis de un cambio climático es que durante el siglo XX, la temperatura media de la Tierra aumentó entre 0.7 grados centígrados y 1 grado centígrado. Y en los primeros años del siglo XXI ya se ha incrementado ese valor 1/10 de grado más. Eso quiere decir que va en ascenso. Y eso obviamente va a generar problemas a futuro. Las consecuencias derivadas del cambio climático consistirían en el incremento de temperaturas que no se daría por igual en toda la Tierra. En las latitudes altas el aumento sería mucho mayor que en las zonas ecuatoriales y las zonas del interior se calentarían más rápidamente que las zonas costeras por el efecto amortiguador de los océanos. Ellos son prácticamente como nuestros ventiladores que nos permiten obviamente tener un ambiente, una temperatura adecuada, obviamente en la placa continental. Las temperaturas más altas compartirían una mayor evaporación y se agravaría la falta de agua en los periodos más secos. El aumento de nubes implicaría más precipitaciones torrenciales que traerían inundaciones, riadas, deslizamientos y nevadas excepcionales. Prácticamente también habría una baja considerable en cuanto a la temperatura. Podría existir una elevación del nivel del mar causada por la fusión de los hielos de los glaciales. El aumento del nivel del mar involucraría la pérdida de valiosas tierras de cultivo y la inundación de áreas densamente pobladas en la actualidad. Como les había dicho, el nivel del mar sigue subiendo justamente por este proceso de deshielo de los polos. En cuanto a los ecosistemas, el cambio de clima significa una redistribución de estos y la desaparición de las especies que no pudieran adaptarse a estas nuevas condiciones. Los gobiernos a nivel mundial, incluidos los de nuestro país, están adoptando medidas de reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero. Además, se deben proteger bosques, arrecifes, sobre todo los tropicales. Dentro de ellos, el Ecuador, por estar ubicado
o atravesado por la línea ecuatorial, tiene tres pisos climáticos y obviamente uno de ellos es uno de los más importantes, que son los manglares que se encuentran en la costa. Los manglares son prácticamente los ecosistemas más completos y más diversos y por ende hay que cuidarlos y no destruirlos. Entonces, obviamente son los sectores tropicales que nos ayudan a absorber el exceso de dióxido de carbono para el resto de nuestro planeta, para el resto del continente, que obviamente nos ayudan mucho. Esto en cuanto a estas actividades. Si nosotros hacemos un poco de recuento en la historia, no hace mucho, que hablemos de unos 25 años atrás, 25 o 30 años atrás, nuestros padres, nuestros abuelitos, ellos sabían cuándo era el invierno y cuándo era el verano. Estaba totalmente bien definido. Nosotros ya sabíamos cuándo empezaba a llover con intensidad. Hablábamos ya de un invierno. Cuando empezaba el periodo de sequedad, hablábamos de verano. Ahora, con este proceso del efecto invernadero, por el calentamiento global, por todos los efectos de contaminación que ha desarrollado el hombre y también genera en nuestro planeta, pero también apoya el hombre, se ha acelerado todos estos procesos y por el calentamiento global, ahora nosotros ya no sabemos cuándo mismo es invierno y cuándo es verano. Muchas veces en el verano llueve, muchas veces en el invierno pasa seco. Entonces hay una contradicción en cuanto a las etapas, ya no son fijas ni definidas como fueron hace unos 25 o 30 años atrás. Pues ha cambiado totalmente también nuestro planeta y justamente va de la mano de las actividades que el hombre ha desarrollado en las fábricas, que va desarrollando una de las diferentes actividades comerciales, industriales, que obviamente nos benefician económicamente, pero que deberían tomar medidas de precaución para no alterar el ecosistema de nuestro planeta, que no haya ningún tipo de contaminación, pero lamentablemente no se ha dado de esa manera. Y esto se ha agravado mucho más en sociales. Nosotros habíamos visto la evolución de la etapa industrial en Europa y también en los grandes países como Estados Unidos. Ellos totalmente devastaron por el aumento de las ciudades, de las fábricas, la necesidad de utilizar el carbón para la siderurgia, para el movimiento en una primera instancia, por ejemplo, del ferrocarril, de determinados los primeros autos. Prácticamente ellos devastaron, deforestaron, destruyeron grandes hectáreas de bosques. Y una vez que ya no tuvieron, una vez que ya no tenían ese recurso a la mano, obviamente tuvieron que buscar otros procesos, pero ya el daño ya se causó, porque cuando nosotros talamos, destruimos un bosque, un árbol nomás, no un bosque, sino solo un árbol, nosotros no solamente estamos dañando y destruyendo esa planta como tal, ese árbol como tal, estamos destruyendo todo un ecosistema que vive alrededor de él. Pueden haber microorganismos, pueden haber gusanos, pueden haber mamíferos, pueden haber aves que viven a expensas de ese árbol. Pero lamentablemente, si es que nosotros continuamos destruyendo la naturaleza, especialmente los árboles, nosotros estamos destruyendo su hábitat y ellos necesariamente tienen que migrar. Pero muchas de las veces no vemos el daño que nosotros estamos causando con esta actividad. Pasamos al siguiente tema y vamos a ver las corrientes marinas. Las corrientes marinas son movimientos de masas de agua de mar en una dirección determinada. En las grandes masas de agua se producen movimientos, tanto en las aguas profundas como en las aguas superficiales. Prácticamente existen capas de agua, capas de corrientes dentro del mar. Esto sucede a causa de las diferencias de densidad del agua, el efecto Carolis y la fuerza del viento. Las diferencias de densidad del agua provocan un movimiento convectivo dentro del agua. Eso quiere decir que el agua dentro del mar obviamente tiene otras corrientes adicionales. Y obviamente cuando hablamos de densidad también hablamos de temperatura. Allá el agua, la corriente marina con temperatura fría, con temperatura helada, y ahí la corriente marina con agua un poco más caliente, con agua caliente. Al chocar estas dos provocan y justamente nosotros en frente de nuestras costas sucede este fenómeno. Han escuchado, por ejemplo, de la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es la corriente helada.
y obviamente esto genera un choque con la corriente que viene del sur, que es una corriente más cálida, y esto genera obviamente este choque de estas dos corrientes marinas generan el fenómeno del niño que nosotros conocemos, y obviamente por el calentamiento de las aguas y otras características más, obviamente se cargan las nubes y eso procede a haber más precipitaciones al interior en el continente. Eso quiere decir, aumentan las lluvias en toda la parte continental. Pero, ¿qué es el efecto Carolis? El efecto Carolis es una fuerza que se produce debido a la rotación de la Tierra. Nuestra Tierra está en constante movimiento, nosotros estamos moviéndonos, nuestro planeta está en constante movimiento. El movimiento de rotación está rotando sobre el propio eje. Este origina el efecto Carolis, que es la fuerza, obviamente, que tienen los océanos o las corrientes que generan los océanos al interior de ellos. A grandes rasgos tiene lugar de este modo. Aquí nosotros podemos ver, tenemos el polo norte, tenemos la línea ecuatorial que divide el planeta en dos partes y tenemos el polo sur. Aquí podemos ver el movimiento convectivo de las corrientes marinas, tanto desde el polo norte y tanto desde el polo sur, y que se chocan justamente en la mitad del planeta. Y para beneficio y desventaja del Ecuador, nosotros estamos situados justamente atravesados por la línea ecuatorial, y al chocar estas dos corrientes, la una corriente fría, la otra de corriente cálida, obviamente producen el famoso fenómeno del niño que nosotros muchas de las veces nos afecta de manera intensa, destruye carreteras, destruye cultivos, y esto genera problemas económicos. El agua de las zonas polares se enfría y por tanto aumenta su densidad. Esta agua más densa desciende al fondo de los océanos. El agua de los océanos situadas en el trópico se calienta, con lo que disminuye su densidad. El agua menos densa asciende. El agua cuando está caliente asciende, el agua cuando está fría se va hacia abajo. Ese es un efecto que se da y que nosotros también podríamos hacer un experimento con un vaso de agua. Como consecuencia, se forman corrientes de convección similares a una cinta transportadora, en las que el agua superficial proviene del Ecuador, llega a los polos y se hunde para circular en profundidad hacia el Ecuador. Esa es parte de la explicación de cómo se da. El naturalista Alexander von Humboldt fue quien presentó este esquema de circulación de las corrientes oceánicas, y de hecho la corriente fría de Humboldt obviamente lleva ese nombre en honor a Alexander von Humboldt. En las costas occidentales de los océanos, en latitudes próximas a Ecuador, las corrientes ecuatoriales giran hacia los polos y forman corrientes cálidas paralelas a las costas. Estas corrientes contribuyen a templar el clima de las regiones de latitudes superiores. A continuación describiremos algunas corrientes que se presentan dentro de estas características. Iniciamos con las corrientes en forma de giros, centrados entre 25 grados centígrados y 30 grados centígrados de latitud. Tanto al norte como al sur están situadas en zonas donde los vientos describen una trayectoria circular, por ende forman los famosos huracanes, los famosos tornados. En cuanto a la corriente deriva de los vientos del oeste, corriente que procede del este, que circula entre los 35 grados centígrados y los 45 grados centígrados de latitud norte, y entre los 30 grados, entre los 30 grados centígrados y los 70 grados centígrados de latitud sur. Algunas de estas corrientes se desvían hacia el norte, como la de Humboldt y la de Benguela, que transportan aguas frías. Se desvían hacia el sur las corrientes de California y las de las Canarias. Son aguas frías que suavizan las temperaturas calurosas de las costas. En cuanto a las corrientes frías de las zonas árticas, se dirigen desde los mares polares hacia el Ecuador por la costa occidental de los estrechos que rodean el mar polar. Es el caso de las corrientes de Kamchatka, Groenlandia y también del Labrador. Corrientes circumpolar antártica, esta gira en sentido horario unos 50 grados centígrados de latitud sur, alrededor de la Antártida. Las corrientes oceánicas tienen un papel fundamental como reguladores térmicos de nuestro planeta, ya que las corrientes cálidas suavizan el rigor de los climas árticos y las corrientes frías aligeran el calor de las franjas costeras que limitan en las zonas desérticas de los trópicos. Eso prácticamente es necesario
pero muchas veces justamente por el proceso de calentamiento global, estas se intensifican más y por ende generan más precipitaciones. Hay más carga en las nubes y eso genera más precipitaciones y eso genera problemas dentro del continente. Este desplazamiento se compensa con el ascenso de las aguas profundas más frías. Esta agua que sube del fondo contiene importantes cantidades de nutrientes que favorecen la proliferación de numerosas especies acuáticas. Por este motivo, en esta zona se encuentran las áreas de pesca más importantes del mundo. Esta es la zona afloramientos, dentro de los afloramientos costeros. Y aquí nosotros podemos ver el efecto del cambio climático en las corrientes marinas. Es un poco más gráfico y de hecho nosotros tenemos justamente el Golfo de Guayaquil. Estamos frente a nuestro país en la parte continental y nosotros podemos observar esta parte. Tenemos la corriente ecuatorial o corriente del Niño que se le conoce y tenemos la corriente de Humboldt que viene obviamente de la parte sur, obviamente viene hacia acá. La corriente ecuatorial contiene agua caliente, mientras que la corriente de Humboldt tiene agua fría. Esto permite que se nivele la temperatura de los océanos, pero también al ser demasiado densa genera o carga por efectos de evaporación, por efectos del calor del agua, genera obviamente que se carguen las nubes y las nubes obviamente ingresan a la placa continental, que es todos los países, hacia el interior del continente, obviamente donde genera fuertes lluvias. El invierno se agudiza por causa de este efecto. La corriente fría de Humboldt baña la costa de Chile, Perú y Ecuador en dirección sur-norte a la par de los vientos alisios. Cuando llega cerca del ecuador terrestre se desvía hacia el oeste y baña las Islas Galápagos, nuestras grandes islas. La corriente cálida ecuatorial del Niño irrumpe en la zona junto con los vientos alisios del norte que anuncia el inicio del verano austral y empuja las corrientes de Humboldt hacia el sur, vuelve a enviarles hacia abajo. Esto implica un cambio climático debido a que la corriente de Humboldt, rica en plancton y especies marinas, está relacionada con el clima subtropical árido, mientras que la del Niño atrae el clima tropical húmedo y un ecosistema marino muy diferente. El impacto del cambio climático en las corrientes de Humboldt ya es perceptible, dado que la zona en donde el agua está desoxigenada tiende a extenderse. Incapaces de tolerar las presiones de un hábitat reducido, algunas especies marinas han tenido que abandonar la zona. Obviamente, y una cosa que me he olvidado, una cosa que también he pasado por alto justamente en esta imagen que tenemos aquí, en esta parte donde chocan tanto la corriente de Humboldt como la corriente ecuatorial o corriente del Niño, aquí abundan una gran cantidad de ecosistema marino, justamente por las condiciones, especialmente de la corriente de Humboldt. Como habíamos visto abajo, está cargado de plancton, que es prácticamente como una especie de hierba marina, podría decirlo así, que mediante las cuales se alimentan los peces. Ese es el principal alimento de los peces y por ende la comunidad marina obviamente va a ser mucho más amplia. La zona económica costera ecuatorial, la que pertenece a nuestro país, se encuentra justamente aquí. Y es por eso que en muchas de las ocasiones, cuando se da este fenómeno, cuando inicia esta etapa, prácticamente la mayoría de los buques, especialmente extranjeros, justamente tratan de ubicarse en este sector para abastecerse de cualquier cantidad de peces para el comercio. Entonces, pero obviamente existe una reglamentación en cuanto al mar territorial, a las millas del mar territorial, pero justamente el mar territorial abarca justamente ese sector y por ende aquí la pesca tiene que ser controlada, de acuerdo a la ley, es reducida y de cierta manera también es prohibida, así es que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Además, las evidencias sugieren que existe una relación de causa-efecto entre el Niño y el cambio climático. El cambio climático incrementa las probabilidades que se produzcan un super niño que sería devastador para nuestro continente. Este fenómeno, a su vez, exacerba los efectos del cambio climático al liberar gran cantidad de calor del Océano Pacífico. Se estima que cuando más suba la temperatura de los océanos por efecto del cambio climático, las probabilidades de que se produzca un super niño
se duplica. Hay modelos que muestran el niño o que el niño aumentará su amplitud y su frecuencia en presencia de gases de efecto invernadero. El superniño es un fenómeno atmosférico que está provocando anormalidades meteorológicas extremas en diversas partes del mundo, como sequías, así como también puede traer inundaciones. Las personas más pobres y vulnerables son las más perjudicadas por estos efectos. Este año millones padecerán escasez de agua, hambre y enfermedades. Estas son algunos de los efectos más comunes sobre la relación entre el niño y el cambio climático y cómo este afecta a millones de personas, no solo en nuestro continente, sino a nivel mundial. En cuanto a las erupciones volcánicas, efectos y medidas de seguridad, las erupciones volcánicas o la erupción volcánica es una emisión de magma. ¿Qué es el magma? Masa de rocas fundidas, líquidos y gases que se encuentra en lo más profundo de la Tierra, donde la temperatura es extremadamente caliente, donde está nuestro núcleo. Allí se genera una fuerte presión que empuja el magma hacia la superficie, filtrándose por las fisuras del suelo o por los cráteres volcánicos que nosotros los conocemos, los edificios volcánicos. Dependiendo de la composición del magma, algunas erupciones volcánicas pueden resultar explosivas y los sedimentos expulsados pueden alcanzar los 20 kilómetros de altura. Una erupción de esa magnitud es un fenómeno poco habitual y representa un riesgo ambiental porque su efecto puede alterar el clima durante varios años. Puede alterar todo este tipo de erupciones bastante violentas. En cuanto a los tipos de erupciones volcánicas, también tenemos aquí completo, de aquí sacan todo lo que son las respuestas para su deber. Las erupciones volcánicas se diferencian por su tipo de explosividad, que depende de factores como la temperatura, composición, viscosidad y elementos sueltos del magma. Las erupciones volcánicas pueden ser las siguientes: erupciones efusivas, aquellas en las que el magma se eleva a través de la superficie del volcán en forma de lava o líquido viscoso con poca concentración de gases. Otra puede ser la erupción explosiva, aquellas en las que el magma retiene una gran cantidad de gases, adquiere mayor presión a medida que asciende a la superficie terrestre y sale al exterior con mucha fuerza, con mucha violencia, en forma de fragmentos sólidos llamados piroclastos, que siempre hemos estado hablando o hemos estado escuchando en función de las erupciones volcánicas. Además, las erupciones volcánicas se subdividen de manera más minuciosa según la geología a la cual emerge y pueden ser erupciones magmáticas, cuando se producen cuando el magma sale a la superficie en forma de lava, ceniza o piedra pómez. Según la forma del volcán, se denominan erupciones islándicas. Tenemos la hawaiana, tenemos la vulcaniana, tenemos la plinea y tenemos la peleana. En cuanto a las erupciones freatomagnéticas, se producen cuando el magma interactúa de manera directa con una gran masa de agua, como es el océano o el mar o las aguas subterráneas. También existen erupciones debajo de los océanos, por lo que la magnitud de la explosión submarina no siempre se puede ver desde la superficie terrestre. Según la forma del volcán, se denominan erupciones subyacentes, submarinas o subglaciares. Esas son en cuanto a la clasificación de las erupciones dentro de esta etapa. Y tenemos las erupciones freáticas. Estas se producen cuando el magma, que se encuentra a temperaturas de extremo calor entre los 600 y 1100 grados centígrados, toma contacto con un volumen de agua que se calienta de manera brusca, generando vapor a muy alta presión. Surge una gran explosión conformada por vapor, agua y ceniza y sedimentos, pero a diferencia de los demás tipos de erupciones volcánicas, el magma no suele ascender a la superficie terrestre. Aquí tenemos a continuación las causas de las erupciones volcánicas, que es un poquito ya en cuanto a que tienen que pegarse ustedes una pequeña leída. Eso es en cuanto al tema que nosotros hemos venido desarrollando en la presente clase. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo y obviamente ya hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Queda explicado todo el tema, un tema bastante interesante que también nos enriquece a nosotros el saber dónde estamos situados, cómo estamos situados, cuáles son nuestros peligros y obviamente porque se dan muchas cosas, dentro de ellos el invierno, el verano y la famosa corriente del Niño que siempre hemos estado escuchando. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final y me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que pasen un excelente feriado en compañía de sus familias,
que disfruten de estas pequeñas vacaciones y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Gracias, Licen, que descanse. Gracias, licenciado. De igual manera.